Justamente la mayoría de las canciones, ¿de quién hablaban las canciones que cantábamos? De Jesús, ¿cierto? ¿Por qué cantamos canciones de Jesús? Pues estamos celebrando la Navidad y lo más relevante en la Navidad, aunque hay personas que se distraen con las luces, con las compras, con las salidas, con los paseos, con las cenas familiares, lo más importante es Jesús. Muchas veces en medio de todo el agite de esta temporada, en medio de las decoraciones, perdemos un poco o olvidamos qué es lo relevante en este tiempo. Decoramos las casas muy bonitas. No sé si ustedes han visto en Estados Unidos que ponen las llenan de luces y las ponen al ritmo de las canciones. Entonces se convierten en un show para todos los vecinos. Eso, la gente va a mirar las casas esas. Y eso es importante en esta temporada navideña. Pero pasa cosas como, yo no sé, y no estoy queriendo juzgar a nadie. Si alguno tiene, no vaya a levantar la mano de culpabilidad. En su decoración navideña cascanueces. Esos que parecen soldaditos, yo digo, ¿qué hace un soldado de esos en la Navidad? Es más, les digo algo, esos soldaditos se supone que traen prosperidad y traen buena suerte. Entonces yo digo, ¿qué hace un amuleto de la buena suerte? ¿Qué tiene que ver con la venida del Hijo de Dios a la tierra para salvarnos? O sea, no tiene nada que ver. Entonces es importante que recordemos, y lo que vamos a hacer en esta noche es, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué el eterno Hijo de Dios, en su divinidad en el cielo, se convirtió en un hombre? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué ese hecho es tan relevante? Y quiero que me acompañen por favor en las Biblias en Mateo 1, versículo 21. Este pasaje encontramos al ángel que le está hablando a José en medio de un sueño. Y esto es parte de lo que le dice el ángel a José respecto del hijo que está engendrado por parte del Espíritu Santo en María. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar a su pueblo de sus pecados. En eso consiste la Navidad, en la venida del Hijo de Dios para salvar a su pueblo de los pecados. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hay dos cosas que resaltan entonces en la Navidad. Una es el pecado. El pecado está siendo resaltado en el evento de la Navidad. Porque el niño que nace, el Dios que viene a causa de los pecados de los hombres. Y el segundo aspecto que nos habla es que viene a salvarnos de la consecuencia de esos pecados. ¿Por qué nosotros necesitamos ser salvados? ¿Por qué la humanidad necesita ser salvada? Porque cada individuo necesita ser salvado. Yo quiero que miremos un solo versículo respecto de esto. Romanos 3:23. Tal vez muchos ya se lo conocen de memoria. Romanos 3:23, los que están acompañando en las Biblias. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo, como la mayoría de los discursos de Jesucristo, es muy contundente. ¿Por qué? Porque habla de absolutos. Y cuando Dios habla de absolutos no es casualidad, no es como nosotros que decimos, es que tú nunca me miras, es que no es cierto. Cuando Dios dice todos, quiere decir todos. Todos pecaron y todos están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que todos pecamos? Hay dos cosas que quiero aclarar. Una de estas la hablábamos hace 8 días. Toda la humanidad, toda persona que nace con una naturaleza pecaminosa. Un bebé recién nacido, tiene apenas segundos de haber respirado y haber dado su primer grito. Ese bebé tiene naturaleza de pecado. Aún no ha tenido tiempo para cometer el primer pecado, pero nace
con naturaleza de pecado, caído de la gracia de Dios, igual que una persona que ya ha matado a muchos, que ha robado, que ha mentido, que ha hecho cualquier cantidad de cosas, exactamente lo mismo. Todo ser humano hereda desde el momento de Adán, y si alguno quiere estudiarlo un poquito mejor, puede buscar el video y ahí conoce un poco mejor del tema. Desde que nace, la persona nace con una naturaleza caída, porque después de la caída de Adán, todo humano nace con naturaleza de pecado y por lo tanto separado de Dios, condenado irremediablemente por esa naturaleza. Pero no solo eso, este pasaje no nos está hablando de la naturaleza de pecado, sino que nos está hablando de los actos de pecado. Todo hombre es pecador, es decir, que comete pecado. Y nosotros lo podemos ver. Un niño, los niños dicen mentiras. Y no porque vean a sus padres decir mentiras. Ciertamente si sus padres dicen mentiras, alimentan esta naturaleza. Pero el niño dice mentiras por temor a que lo disciplinen, por temor a algo malo. Un niño es rebelde y desobediente. Un niño puede agredir a otro mordiéndolo, aruñándolo, golpeándole. No lo hace con una intención de maldad, pero no entiende sus emociones y no sabe cómo manejarlas y por eso reacciona mal. Y todas esas actitudes son pecado. Ahora bien, si eso lo hacen los niños, muchos adultos lamentablemente no aprendieron a entender sus emociones y a gestionarlas, y de adultos pecan por las mismas razones que los niños. Un arrebato emocional y entonces reacciono con ira y digo cosas que no debía decir, agredo a la otra persona, hasta físicamente. Los adultos mienten una vez o un par de miles de veces, dicen malas palabras, tratan mal al vecino, a la pareja. Los seres humanos son idólatras. Los seres humanos siguen conductas religiosas contrarias a las enseñanzas de Dios en su palabra. Todas esas cosas, cualquier acto de desobediencia, de no sujetarse a lo que Dios ha establecido, es lo que Dios llama pecado. Y entonces todos los seres humanos, sin falta alguna, pecamos. Todos pecaron, no hay excepción. Si tú eres persona, entonces tú pecas. Nadie puede decir que no comete pecado, y si lo comete, allí está pecando porque está diciendo mentiras. Ahora bien, otro asunto es que a veces no nos damos cuenta de nuestros pecados. Tal vez una persona se mira a sí misma, mira a los demás y dice, es que yo no soy ladrón como este, es que yo no soy mal hablado como este otro, es que yo sí trato a mi pareja con amor, con ternura. Y uno se puede mirar a sí mismo y dice, yo comparativamente soy espectacular, o sea, yo no fallo. El asunto es que ese juicio es subjetivo y nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. ¿Con qué juicio estamos juzgando? ¿Con la vara de Dios o con nuestra propia perspectiva? Cuando nos comparamos con las demandas de Dios, todo ser humano es pecador. Si tú no ves tu propio pecado, es porque tu orgullo te ciega y no te deja ver tus propios actos pecaminosos. Entonces, todas las personas somos pecadores. Eso está absolutamente claro. Y el pasaje dice entonces, como todas las personas son pecadoras, están destituidos de la gloria de Dios. Como consecuencia de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, Dios es santo. ¿Qué quiere decir santo? Puro, perfecto, inmaculado, separado de todo mal y de todo pecado. Y si el hombre por naturaleza y por acto es pecador, el hombre no se puede acercar a Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios. Por eso es el otro absoluto. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios nunca. Entendamos esto jurídicamente. Imagínese usted
es una hipótesis, ¿no? Yo sé que usted nunca haría una cosa de estas, pero es una hipótesis. Usted está robando un banco, robó el banco, entonces es un ladrón. Y el robo no salió como usted esperaba y terminó matando al guarda de seguridad. Entonces, aparte de eso, un asesino. Usted se escapó, no lo capturaron. Usted logró vivir después de eso mucho tiempo, décadas vivió. Usted logró olvidar lo que había hecho, construyó una familia, fue un padre ejemplar, una madre ejemplar, buen vecino de la asociación de padres del colegio, usted estaba súper pendiente, mejor dicho, un espectacular ciudadano. De repente usted se va de vacaciones y lo capturan en el aeropuerto porque ahí sale su foto y dice buscado por homicidio y robo. Se lo llevan, lo juzgan. Y usted delante del juez dice, señor juez, pero yo eso lo hice, fue una sola vez, hace mucho tiempo. Yo después de eso me arrepentí, hice una buena familia, he sido buen padre, buen esposo, buen hijo, buen ciudadano, buen trabajador. Y usted cuenta todas las cosas. Y entonces el juez, ¿qué cree que va a decir? Ay, no, pues, qué bonito, lo perdonamos, salga libre. No, las cosas buenas que usted haya hecho no quitan el delito que ya cometió. Así que usted, 20 años después, cuando es atrapado, va a la cárcel por los delitos que sí cometió en su pasado. Con Dios es exactamente lo mismo. Usted puede decir, es que yo dije solamente una vez una mentirita. Ya quedó ahí el pecado, ya usted es culpable de ese pecado. Es que yo solo una vez robé, pero fue porque le saqué a mi papá unas monedas ahí de la billetera cuando era niño porque quería comprarme un dulcecito. No le dije nunca nada. Bueno, usted ya robó una vez. Ya cometió la falta delante de Dios. Usted vive su vida como si nada, pero cuando llega delante del juicio, en el trono de Dios, usted va a decir, yo fui una buena persona, yo fui muy espiritual, yo hacía esto, yo hacía lo otro, ayudaba a los demás, yo no dije mentiras, yo no dije malas palabras. Y Dios va a decir, yo no te estoy culpando por las cosas buenas que hiciste, sino por los pecados que sí cometiste. Y Dios no tiene más opción que condenar a toda persona por el pecado cometido a la eternidad sin Él. Esa es la realidad del hombre. Y por eso es que se hace tan indispensable lo que celebramos en la Navidad. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, perfecto, puro, haya venido a la tierra para perdonar los pecados de los hombres. Yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Jesús es la necesidad absoluta de cada ser humano. Debemos conocer a Jesús y si los hemos conocido, debemos compartir de Jesucristo para que otras personas que no lo conocen puedan obtener la salvación por medio de Jesucristo. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio súper resumido, ¿no? De los cuales yo soy el primero. Aquí Pablo está repitiendo las mismas palabras que el ángel le dijo a José. Jesús vino a salvar a los pecadores. Esto es muy importante porque para muchas personas dicen, Jesús es un buen líder. Jesús vino a enseñarnos el camino, a mostrarnos el estilo de vida que debemos tener. No, Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna de la cual ningún hombre puede escapar. Ahora bien, para lograrlo, Jesús, el Dios santo eterno, vino y se convirtió en hombre sin el pecado heredado de los hombres. Por eso la concepción virginal. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de esta mujer virgen. Por eso, porque Jesús nació sin pecado, vivió una vida sin pecado, y sin pecado
fue a la cruz y en la cruz tomó los pecados de nosotros, los cargó en su propio cuerpo y allí en la cruz recibió el juicio de Dios que tenía que caer sobre nosotros en nuestro lugar. Y allí en la cruz Jesús muere por nosotros y en esa cruz somos juzgados y condenados en Jesús para que nosotros podamos ser salvados. Ese es el Evangelio. Si nosotros escuchamos esas palabras y las creemos y respondemos como vamos a ver ahora que debemos responder, entonces el perdón de los pecados se aplica a nosotros. De lo contrario, estamos igual que cualquier otra persona, con la condenación. Entonces, Jesús vino a perdonar los pecados. Para eso fue que vino. No vino a inaugurar o a establecer una religión. Él no vino a establecer religión, Él vino a salvar a los pecadores. Pero quiero que nos miremos algo. ¿Cómo se llama Pablo a sí mismo? Él se llama el peor, o ahí como lo dice, el primero de los pecadores. Él dice, yo soy el peor de los pecadores. Pero cuando nosotros pensamos en Pablo, Pablo era un tipo, pues el misionero más espectacular que hayamos conocido. El predicador más apasionado que hayamos conocido. El evangelista más tenaz que el evangelio a todas partes. El siervo de Dios más apasionado. El teólogo más experto. Eso vemos nosotros en Pablo. Pero cuando él se ve a sí mismo dice, yo soy el peor de los pecadores. ¿Por qué? Y aquí es un recorderis para nosotros. Porque él no ha olvidado su naturaleza. Porque él no ha olvidado quién era antes de que Jesús lo rescatara. Miremos un poquito quién era Pablo. Y yo voy a llevarles a Pablo a través de un ejemplo. ¿Ustedes saben qué está sucediendo en Nigeria? No. En Nigeria, desde hace ya más de una década está sucediendo algo. Y de eso nadie habla, ¿no? Allá hay muchos cristianos en África. Y en Nigeria es una nación de mayoría musulmana. Y están yendo por las casas, por las iglesias, sacando a los cristianos a la calle, los torturan para que nieguen su fe, y si no están dispuestos a negar su fe, los matan. Eso está sucediendo sistemáticamente. Van miles, cientos de miles de cristianos asesinados en los últimos años en Nigeria por esta condición. ¿Qué dirían ustedes del hombre que fue y sacó de su casa a una madre de familia, la puso a la entrada de su casa, le pone un fusil sobre su cabeza y le dice, niegue que Jesucristo es el Señor? Y esa mujer dice, Jesús es mi Señor, y yo le meto un tiro, supongamos que soy yo. ¿Qué piensan ustedes de mí con ese acto que acabo de cometer? ¿Merezco salvación? ¿Merezco ser rescatado? ¿Será que Dios me puede cambiar a mí? ¿Tengo alguna opción? Bueno, ese personaje es Pablo. Es exactamente lo que están haciendo hoy en Nigeria, es lo que Pablo hacía hace 2000 años, persiguiendo a los cristianos y torturándolos para que negaran la fe y llevándolos hasta la muerte. Cristo salvó a Pablo. Jesús puede salvar a cualquier persona. Jesús puede salvarte a ti y a mí. No importa que te creas indigno, que digas que mis pecados son terribles. Jesús salva a toda persona. Puede hacerlo y quiere hacerlo. Jesús vino a morir en el lugar del pecador, a tomar nuestro lugar en la cruz. Dice Romanos 5:8, y esta es la demostración más espectacular que puede una persona conocer de lo que es el amor. Si usted quiere saber qué es el amor y a partir de allí evaluar si usted ama a su pareja, a sus hijos, etc., este versículo.
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es el amor? Es darme en un sacrificio, en una entrega, buscando el bienestar de la otra persona. Aunque la otra persona me trate mal, aunque la otra persona me esté haciendo el mal y sea mi enemigo y me esté maldiciendo y de lo que sea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo muestra, el amor se ve en actos. ¿Cuál es el acto más espectacular? Que el Dios santo y perfecto se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz y cargó tus pecados, literalmente los cargó en su propio cuerpo. Y cuando Dios decretó juicio sobre tu vida, sobre tus pecados, lo estaba decretando y lo estaba pagando esa condena el mismo Jesucristo, el mismo Dios. Ese es amor. Tú no podías pagar, tú no podías hacer nada para librarte de la condena. Por eso Jesús viene para pagar el precio que tú no podías pagar. Si lo pagabas, te condenabas. La Navidad es un acto de amor. El amor de Dios derramado sobre nosotros. Y uno tiene que pensar y reflexionar cómo estoy respondiendo yo al amor de Dios en mi vida. ¿Soy indiferente? ¿O realmente estoy experimentando su amor, su reconciliación? ¿Estoy respondiendo a ese amor como debo responder? Y hay una manera en que nosotros debemos responder al llamado de Dios, al amor de Dios, a la entrega de Jesucristo, para que esa salvación de los pecados sea aplicable a cada individuo. No existe que Jesús murió en la cruz y universalmente su perdón nos cayó a todos. Eso no existe. Cada persona debe responder al Evangelio. Por eso es tan importante, una vez más recalco, que hablemos el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura debe responder al Evangelio. Vamos a mirar Lucas 5, versículo 27 al 32. Y allí vemos otro caso donde Jesucristo salvó a otra persona y nos muestra con claridad el llamado, lo que debe suceder en la persona para ser salva. Lucas 5, 27 al 32. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano, un recaudador de impuestos para el imperio romano, llamado Leví, sentado en la banca de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Póngale cuidado. ¿Qué hizo Leví? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, es decir, aquellos que conocían mucho de la Biblia y que se consideraban a sí mismos como puros, como perfectos religiosamente, y que ellos decían, yo no necesito salvación de nadie porque yo lo hago todo perfecto. Fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué tal que ese juicio viniera sobre nosotros esta noche? ¿Usted por qué está comiendo con otros pecadores ahí en la mesa? Ahora va a decir que, ay no, yo no soy pecador. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos, es decir, los que se creen que están sanos, que no tienen pecado, no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, es decir, los que sí reconocen que están en pecado. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí es el caso donde Jesucristo salva a Mateo. Leví es el mismo Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, era un hombre despreciable, era odiado por el pueblo romano porque era de la chusma judía, pero era odiado por los judíos porque se había vendido a servirle al imperio romano cobrándole impuestos a los judíos. Entonces era odiado por todo el mundo, era un despreciable en medio de la sociedad. Y vemos algo bien espectacular. ¿Qué le dice Jesucristo a este hombre?
sígame. ¿Y qué hace este hombre? Se levantó, dejó todo, se levantó y lo siguió. Hay un versículo que dice, Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si yo quiero seguir a Jesús, yo quiero responder adecuadamente al llamado de Jesucristo, sí o sí tengo que negarme a mí mismo, tengo que dejar cosas. No es posible responder al llamado de Jesús y seguir viviendo de la misma manera. Tal cosa no existe. Si usted cree que ha respondido afirmativamente al llamado de Jesús, pero sigue viviendo igual, déjeme decirle que usted no ha respondido en realidad al llamado de Jesucristo. La respuesta implica un cambio, implica un dejar. Cuando Jesús está en casa de este hombre, lo critican. ¿Por qué está con los pecadores? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ahí en el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es el llamado que nos hace Jesucristo? Al arrepentimiento. Este arrepentimiento lo complemento porque aquí no lo dice completamente. Este arrepentimiento es producto de una fe genuina en Jesús. No puedo tener esta clase de arrepentimiento si no he creído en Jesucristo y en el Evangelio. De ahí viene el llamado al arrepentimiento. Es un llamado de fe. Tengo que creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, que pagó un precio en mi lugar, fue mi sustituto en el juicio de Dios. Y que yo necesito aceptar ese precio que Él pagó por mi vida. Yo tengo que responder en fe a ese hecho. Y el llamado es a todos nosotros. Un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque de repente no tenemos claro qué es arrepentimiento y decimos, yo sí me arrepentí. Pero arrepentimiento es, veamos a Pablo. Y ahí nos damos cuenta del arrepentimiento. ¿Quién era Pablo? Y mire que él mismo lo dice luego, ¿no? Dice, yo era de cuna, de sangre azul, yo soy de apellido, de linaje, de alcurnia, allá de la ciudad donde yo nací. Soy del apellido más importante de la ciudad. Estudiado en las mejores universidades, con los mejores doctorados que existen en la época. Ese es Pablo. Si vamos a hablar de religiosidad, de la facción con el celo más estricto por las escrituras. Y él empieza y dice todas las cosas que para él eran ganancia, las cosas que en el mundo él dice, uy, usted es de tal familia, uy, usted nació en tal barrio, uy, usted estudió en tal universidad y tiene tal doctor. Pablo dice, todo eso para mí hoy es basura. ¿Con tal de qué? ¿Por qué cambió eso? Dice, con tal de conocer a Jesús. Cambió los doctorados, el dinero, la fama, el apellido por el conocer a Jesús. Hubo un cambio. Era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la fe cristiana. ¿Y en qué se convirtió? En el mayor predicador de la fe cristiana. Era un religioso, dejó de ser un religioso y se convirtió en un amigo de Dios, amigo de Jesús. Cambió su vida radicalmente. Después de ser el que perseguía y maltrataba a los cristianos, se convirtió en aquel que maltrataron, que robaron, que azotaron, que le dieron palo y finalmente lo mataron por estar predicando el Evangelio. ¿Vemos lo que implica el arrepentimiento en la vida de Pablo? Un cambio en toda su manera de vivir. En Leví, Mateo era un recaudador de impuestos. Se sabe que los recaudadores de impuestos robaban, exigían de más y eran ricos. O sea que era un tipo, si se fue a ser recaudador de impuestos, era porque era codicioso, avaro, le gustaba el dinero, amor por el dinero. Porque por eso prefirió que todo el mundo lo odiara porque tenía plata. Pero cuando sigue a Jesucristo, ¿qué pasa con Mateo? Lo deja todo
y se va a seguir a Jesucristo, y era de los que vagaban con Jesús por todos lados. Mateo es el que escribió el Evangelio que lleva su nombre, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Cambió su vida radicalmente. Ahora bien, Jesús te ha hecho un llamado. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Cómo has respondido o cómo te dispones a responder al Evangelio en esta noche? Si no hay arrepentimiento, no hay fe que te salve y no hay perdón de los pecados para ti. Si no se da ese cambio en tu vida, no ha pasado nada. Yo quiero que miremos otro cambio. Miremos qué sucedía en la vida. Vamos a Hechos, capítulo 2. Y vemos qué sucedía en la vida de aquellos que se acercaban a Jesucristo por primera vez. Y que hoy tiene que seguir sucediendo exactamente lo mismo. Si no sucede, no ha habido una respuesta adecuada al Evangelio. Vamos a leerlo. En Hechos 2 nos encontramos con la primera predicación del Evangelio de parte de Pedro. Pedro se predica la primera vez que recibe el Espíritu Santo y predica a miles de personas. Y ese día más de 3,000 personas aceptan el Evangelio y se arrepienten respondiendo adecuadamente a la predicación del mismo. ¿Y qué hacían estas personas que respondieron a la predicación del Evangelio con arrepentimiento y fe? Versículo 42, vamos a ir leyendo. Dice, y estos cristianos, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Espérenme, yo quiero que ustedes entiendan algo. Esta gente que vamos a leer ahora, era gente que en lo cotidiano estaba ocupada en sus trabajos, en sus negocios. Era gente que estaba ocupada con sus hijos, con su familia. Era gente que atendía sus propios asuntos personales hasta ese día donde escucharon el Evangelio, creyeron con un genuino arrepentimiento y empezaron a tener esta conducta, algo nuevo en sus vidas. ¿Qué hacían ahora estas personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Empezaron a reunirse con los apóstoles, con los cristianos. ¿A qué? ¿A qué se reunían? A estudiar la Biblia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Acordémonos, el Nuevo Testamento no se había escrito. El primer libro es Mateo. Mateo estaba allí en medio de estos predicando. No había escrito todavía su evangelio. Entonces era lo que ellos enseñaban. En el partimiento del pan, es decir, específicamente la segunda de las dos únicas ordenanzas de Jesucristo, que es la celebración de la Santa Cena, en conmemoración de Jesucristo, recordando la obra de Él, que es lo que estamos hablando esta noche. En las oraciones, ¿qué hace un nuevo cristiano? Una persona que responde adecuadamente al Evangelio, ¿qué hace? Ora. Ora solo en su casa y ora junto a los hermanos en la congregación. Estudia la Biblia solo en su casa y estudia la Biblia junto a los hermanos en la congregación. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Ya no andaban, yo soy cristiano en mi casa solo. No. Estaban juntos con los otros creyentes. Tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hacían? Estaban pendientes de los hermanos en la fe y cuidaban de ellos, que tuvieran que comer, que tuvieran algo que ponerse para el invierno. Estaban pendientes de otros, no solo de sí mismos. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor. Se reunían todos los domingos en la reunión de la iglesia y se reunían entre semana en las casas, en los discipulados, para estudiar la Biblia. Literalmente eso es lo que está diciendo, traducido en palabras nuestras de hoy en día. Teniendo el favor del pueblo, alabando a Dios. ¿Qué hacían? Alababan al Señor, como lo hicimos hace un rato.
y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué también hacían estas personas? Llevaban el evangelio a sus trabajos, a sus familias, a sus amigos, y cada día más personas eran añadidas a la iglesia porque predicaban el evangelio. Aquí nos estamos dando cuenta de los cambios que ocurren en una persona que responde acertadamente al evangelio. Ahora lee la Biblia, ora, se congrega con los hermanos en la iglesia, fuera de la iglesia en comunión, alaba a Dios, está pendiente y sirve a los hermanos con sus dones, predica el evangelio a otras personas. Ahora su relación con Dios es conforme Dios lo establece, no conforme a una religiosidad tradicional que yo aprendí, no, es conforme a lo que Dios dice. Por eso el estudiar la Biblia. El llamado de Dios implica un cambio. Lo vimos en Pablo, lo vimos en Mateo, lo vemos en estos 3,000 personas que recibieron a Cristo este día allí de Pentecostés. Y si leemos la Biblia, lo vemos en cada persona que ha sido impactada por la Biblia hasta nuestros días. Ahora bien, ese es el verdadero cambio, no es solo intelectual. Yo puedo decir que tengo fe y que creo, pero si estas cosas no se empiezan a dar en mi vida con un cambio genuino de la manera como me acerco a Dios y a la iglesia, algo está faltando. Está bien. Y no quiero decir, cada uno tiene sus procesos. Yo recibí a Cristo hace 26 años. Ayer hace 26 años. Y no fue con ninguna iglesia. Y me caían mal los cristianos. Y peor las iglesias cristianas. Entonces no me acerqué a ninguna iglesia por mucho tiempo. Pero a los 2 años, o como al año y medio, Dios me habla que yo tenía que congregarme en una iglesia. Nadie me estaba discipulando. O sea, yo era una cosa rara allá, solo leyendo la Biblia en mi casa, pero enamorado del Señor y siendo impactado por la Biblia, siendo transformado por el Señor. Y cuando Él me dijo, tú eres parte de un cuerpo y funcionas, eres miembro de un cuerpo y tienes que funcionar en medio de una iglesia, yo dije, listo, Señor, llévame a la iglesia que tú quieres que yo pertenezca. Y empecé a orar y empecé a pasear iglesias. Duré 1 año paseando iglesias en Lebrija, Piedecuesta, Florida Blanca y Bucaramanga. Tenía moto, cada domingo me iba a un lugar diferente. Y cuando llegué a la que estoy hoy en día, ahí el Señor, experimenté que aquí era el lugar donde Dios me quería. Y ahí me quedé. Algunos dicen que fue porque vi a mi esposa, ¿no? Entonces, sintió el llamado. Puede ser, ¿no? Dios usa de todo. El caso es que tenemos que responder al Señor con un cambio genuino en nuestros corazones. Hoy, el mundo, y tú dentro del mundo, aún necesitamos a Jesús. Jesús es la necesidad más absoluta que tiene toda persona. ¿Cómo vas a responder al llamado de Jesús en esta noche? ¿Vas a predicar el evangelio? Si tú dices, no, yo ya estoy caminando con Jesús desde hace mucho tiempo, ¿estás predicando el evangelio? ¿Vas a hacer que tu casa en esta Navidad sea un lugar para llevar el evangelio a otras personas? ¿Vas a ir a otros lugares y en las novenas vas a predicar el evangelio y llevar a que otros conozcan a Jesús y puedan tener también la salvación? Si no has respondido a Jesús aún, ¿cómo vas a responder? Él murió por ti, es la máxima demostración de amor. ¿Vas a recibir su amor y recibir su perdón de pecados? Necesitas creer en Él con arrepentimiento genuino. Te vas a congregar, vas a estudiar la Biblia y a orar, a seguirlo conforme Él lo dice en su palabra. ¿Vas a acercarte a Dios a la manera de Él o a la tuya? Yo les animo, por favor, a que
que nuestra respuesta en esta noche al Señor, el llamado que nos hace en esta Navidad, sea con un genuino arrepentimiento que produzca frutos. Que tú analices tu caminar con el Señor y digas, ve, yo no se nota que soy cristiano. No se nota que sigo a Jesús. Yo no voy a la iglesia, yo no oro, yo no leo la Biblia. Bueno, no hay fruto en mi vida, no veo el cambio en mi vida. Y otros seguramente menos. Evalúate y responde al Señor en esta Navidad, porque Él es el mayor regalo para nosotros. Así que yo les invito a que ahí donde está, nos pongamos de pie, vamos a orar.